Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Soy Enrique Angurel y cuento con la compañía de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por estar con nosotros. Aquella noche, cuando salimos de la prisión, cantamos un himno en silencio. Ana cuenta cómo su madre oraba todos los días. A veces se atrevía a orar a la vista de otras personas. Era muy peligroso dejar que alguien le vea a uno orando en Corea del Norte, pero su madre era valiente. Incluso en su lecho de muerte les dijo a los que le rodeaban que siempre estuviesen agradecidos y que orasen siempre. Habló mucho sobre la oración, pero nunca les enseñó a orar. Lo único que pudieron entender de sus oraciones eran las palabras Hananim, Hananim, Señor, Señor, ayuda. Todo lo demás lo perdían, porque hablaba muy deprisa y no podían distinguir sus palabras. Las oraciones de su madre protegieron a Ana del adoctrinamiento de la ideología reinante en su país. De hecho, le contó cómo se quedó embarazada de Ana cuando ésta se casó a los 21 años. No podía tener hijos y alguien le dijo que orara pidiendo un hijo. Ella oró durante 8 años hasta que se quedó embarazada de Ana. La vida era muy dura para Ana. Tuvo 6 hijos, de los cuales 2 murieron, 2 huyeron a China y fueron engañadas y acabaron siendo vendidas a campesinos chinos como esposas. La falta de trabajo y comida acabaron obligando a toda la familia a huir de Corea del Norte a China. Un familiar del marido de Ana les dejó a la iglesia y allí escucharon todo el evangelio por primera vez. Habían conocido la fe en la vida de la madre de Ana y por medio de esa iglesia pudieron comprenderla también. Todos se entregaron a Jesús ese día, sintieron paz en sus corazones y un gozo inexplicable. Era refrescante como limpiarse la suciedad de los ojos y poder ver por fin a Dios. A partir de ese momento podían seguir a Jesús como lo había hecho la abuela. No tardaron mucho en llegar los problemas de nuevo. Las hijas mayores, que pudieron estar con la familia unos días, tuvieron que volver a sus casas. Aunque se prometieron seguir en contacto, no pudieron cumplir esa promesa por mucho tiempo. Ana, su marido y sus hijos menores fueron descubiertos por la policía china. El gobierno chino trabaja con Corea del Norte para encontrar desertores ilegales y deportarlos. Los arrestaron y trasladaron de prisión en prisión, hasta que al final acabaron en una cárcel en Corea del Norte. Estando allí, fueron interrogados con mucha dureza. El tiempo lo pasaban en los interrogatorios, donde les pegaban palizas, o en las celdas donde tenían que permanecer de rodillas 19 horas al día sin hablar. Las palizas fueron tan duras que cuando pudieron volver a verse los 4, Ana y su marido no se reconocían el uno al otro por lo desfiguradas que estaban. Todo el tiempo que estuvieron en la cárcel oraban desesperadamente, pidiendo a Dios que les sacara de ahí. No querían acabar sus vidas en un campo de reeducación. Dios contestó su oración. El subdirector les otorgó una amnistía especial. No saben por qué razón les fue concedida. Solo pudo haber sido por la gracia de Dios. Aquella noche, cuando salieron de la prisión y por fin eran libres y estaban solos, cantaron un himno en silencio. Al final, Ana pudo escapar una vez más y ahora vive en Corea del Sur y sirve a Dios allí. Su madre le enseñó una oración y la sigue orando cada día por su país. Hananim, Hananim. Señor, Señor, ayuda, por favor. Es una historia muy dura la que acabamos de escuchar. ¿Es la vida así de dura para todos los cristianos norcoreanos? Pues sí, sabemos que todos los cristianos norcoreanos se enfrentan a sufrir este tipo de dureza. Es posible que siga habiendo cristianos que no hayan pasado por las cárceles de su país. Sin embargo, se sabe que si tienen alguna relación cercana con un cristiano, ellos al final se encuentran en el estado social más bajo de la sociedad norcoreana. Y esto, lo que quiero decir con esto es que eh, en Corea del Norte se establece la situación social de cada persona según su cercanía o su lejanía con el régimen que hay ahora mismo. Y el cristianismo es de las peores cosas que uno puede tener en su relación con el gobierno actual. Y por eso todos los cristianos, pues muchas veces son desterrados a los lugares más duros del país si no son encarcelados directamente o asesinados directamente. Y en algunas, la situación allí es de tanta hambruna que ellos tienen muchísima dificultad para encontrar comida.
en el día a día y en algunos casos están obligados a comer la corteza de los árboles y lo que hacen es retirar la corteza de los árboles, hervirla, molerla y luego se lo toman como una especie de sopa. Y esto es lo que tienen para poder comer. Ujú. ¿Los padres pueden enseñar a sus hijos acerca de la fe cristiana en Corea del Norte? Pues no, la respuesta corta es no. Y es por esto, que cuando los niños son pequeños, son muy inocentes y los niños pueden delatar a sus hijos sin darse cuenta. Y entonces los padres no pueden decirle nada cuando los niños son muy pequeñitos. Cuando ya los niños han crecido y tienen suficiente conocimiento para poder discernir una cosa de la otra, están tan adoctrinados que saben que si les cuentan a sus hijos que son cristianos en esa etapa de la vida, es muy probable que los hijos delaten a sus padres porque saben que esto es la obligación que ellos tienen. Ujú. Así que en cualquier caso es muy peligroso hablar de Cristo con cualquier persona en Corea del Norte. Y aún así hay muchos cristianos que lo hacen y comparten su fe con sus hijos o con otras personas, otros seres queridos, porque aunque sea a riesgo de su propia vida, lo que ellos están deseando es que sus hijos tengan la oportunidad o sus seres queridos tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Ujú. Y para que nos hagamos una idea, ¿cómo es una reunión cristiana en Corea del Norte? ¿Cómo se desarrolla? Pues en algunos lugares dos cristianos se juntan, van caminando por la calle y están como si estuvieran hablando del tiempo. Y en lugar de estar hablando del tiempo, pues comparten un versículo el uno con el otro y pueden estar orando juntos. Si tienen una copia de la Biblia, la tienen que tener en un lugar muy, muy secreto y solamente sacar esa copia de la Biblia en un momento en el que sepan que nadie, absolutamente nadie, les vaya a ver, porque cualquier persona que vea que tienen una copia de la Biblia, esto ya les puede causar un problema serio para sus vidas. Y de hecho, una mujer tuvo una inspección de su casa y encontraron unos textos escritos a mano de la Biblia y eso fue suficiente para mandarle a ella y a sus hijos y a su marido a campos de reeducación. Así que el hecho de tener la Biblia es muy, muy peligroso. Y luego la cuestión de la educación de los hijos, pues los padres no pueden decir las cosas con claridad a sus hijos, pero les hacen entender que Dios existe y que pueden dirigirse a Él en la oración. Por eso hablamos de Ana y de su madre, de que ella, aunque ella era un poco más valiente y hablaba abiertamente de la oración, en la mayoría de los casos los padres no hablan tan abiertamente de su relación con Dios. ¿Y cómo puede uno llegar a ser cristiano en Corea del Norte? Pues en muchos casos ocurre cuando salen de Corea del Norte en busca de comida y la hambruna es tan fuerte y hay tanta necesidad que mucha gente se va de Corea del Norte, cruzan el río, entran en China y lo que ocurre muchas veces es que saben que hay casas que tienen una cruz y que pueden ir a esas casas que tienen una cruz porque hay gente buena que les da de comer. Y van allí y resulta que son cristianos y entonces, además de darles de comer, les hablan del pan de vida. Y muchas de esas personas, cuando entienden quién es Dios y lo mucho que Dios les ama, ellos entregan su vida a Cristo. Y por eso estas son las personas que luego, cuando se enteran de quién es Dios y lo mucho que les ama, ellos tienen que volver a su país, a su familia, a sus seres queridos y a explicarles lo que ellos han encontrado para que esas personas también tengan esa oportunidad de conocer a Cristo. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que huye de la persecución, como es el caso de Ana? Pues lo primero que podemos hacer es orar por ellos. La situación de cristianos como Ana es una situación de extremo peligro, ya sea que se queden en Corea del Norte o que se escapen. En cualquiera de las dos circunstancias,
están en peligro extremo de perder la vida o de ser encarcelados en estos campos de reeducación terribles. Y por eso, si estamos orando por ellos para que Dios les proteja y les ayude a mantenerse en una situación de extrema extremo secreto, pues entonces les cuidamos de esa manera. Pero también, si son personas que se han escapado, nosotros lo que podemos hacer es dar un donativo de 70 euros que les dará ayuda, pues no solamente a una persona, sino a 3, para que puedan huir de esa persecución extrema y entonces darles apoyo durante un tiempo para que puedan acercarse o llegar hasta Corea del Sur y establecerse allí. ¿Y cómo podemos orar por los cristianos norcoreanos? Pues podemos orar por los niños que sufren por causa de la persecución extrema. Los niños puede que no sean cristianos, puede que no entiendan la fe cristiana, pero sus padres sí. Y los niños están sufriendo las consecuencias sin saber por qué. Y luego, pues también orar por las familias para que cuando huyen muchas veces se tienen que separar los unos de los otros para protegerse y luego les cuesta y a veces son años hasta que vuelven a verse. Así que orar por las familias para que puedan volver a reunirse y que puedan establecerse de nuevo como familias. Y finalmente, pues orar también para que la situación en Corea del Norte cambie y que Dios transforme este país por completo. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, con Puertas Abiertas? Pues es muy sencillo. Puedes visitarnos en nuestra página web puertasabiertas.org y allí vas a ver que hay una palabra arriba que dice involúcrate y está arriba a la derecha. Y si haces clic en esa palabra, se abre un desplegable y aparece el acróstico Oremos. Y si haces clic en Oremos, entonces allí se abre toda la información que uno necesita para hacerse compañero de oración. Y hacerse compañero de oración además de ser una persona que ora, es una persona que responde siendo voz del que no tiene voz, que escribe para dar ánimo al que ha sufrido, que motiva a otros para que también sean parte de esta aventura, que ofrenda para hacer posible la labor de Puertas Abiertas en el mundo y que sabe cómo orar porque está informado. Y esto es lo que nosotros queremos, es enviarte información para que tú sepas orar. Así que hazte compañero de oración y tendrás toda la información que necesitas para saber cómo estar trabajando a favor de los cristianos que sufren persecución. Pues gracias por acompañarnos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información visita puertasabiertas.org. También puedes contactar llamando o escribiendo al 955-944-770, así como al email info@puertasabiertas.org. Muchas gracias y hasta la próxima.